¿Qué pasaría si Akatsuki iba al mundo de Re:Zero capítulo 4? Inquilinos. Akatsuki, bueno, yo soy el marqués Roswaal, diría Roswaal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no comes? ¿Se te enfrió acaso? Diría Roswaal mirando a Setsu. No es que no quiera comer, simplemente no puedo por ser un ser artificial, diría Setsu. Quisiera saber tu nombre mejor, el de todos, diría Setsu con una sonrisa. Yo soy Vestris y el que está conmigo es un espíritu llamado Pac, diría la rubia mientras abrazaba al espíritu. Yo soy Emilia, yo soy Subaru, yo soy Remy, yo soy Ram. Díganme por qué formaron Akatsuki, diría Roswaal. Ja ja ja. Se escucharía una voz, es ese molesto de Toby, diría Deidara. Todos se pondrían atentos. Toby aparecería con su kamui diciendo y qué divertido. ¿Quién eres tú? Diría Rem al ver a Toby. Soy Toby, que están comiendo, diría el enmascarado. Toby, inútil, siéntate, diría Deidara senpai. No puedo porque no tengo una silla, diría Toby haciendo un pequeño baile ridículo. Qué ridículo, diría Beatriz. No te preocupes, yo te puedo prestar mi asiento, diría Subaru levantándose de su asiento. Subaru, ¿estás seguro? Diría Emilia. Claro que estoy seguro, diría Subaru así dándole su asiento a Toby. Toby, Subaru, ¿quién eres tú? Diría Toby mirando a Roswaal. Soy el marqués Roswaal y ellas son mis sirvientas Remy, Ram, diría Roswaal señalando a las mencionadas. Niña, tu nombre, diría Toby mirando a Beatriz. No soy una niña, dirá Beatriz. A el gatito, diría Toby al ver a Pac. En realidad soy un espíritu y mi nombre es Pac, diría Pac. Toby se quedaría viendo su sopa. Es sopa, diría Toby en su mente. Diría Toby, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Diría Emilia a Toby. ¿Quién preparó esto? Diría Toby. Yo, señor, diría Rem. Si no me equivoco tu nombre es Rem, no, diría Toby. Dime, ¿tú sabes cocinar? Diría Toby. Así es, señor, yo soy buena en cocinar, diría Rem, ya que yo soy la encargada de la cocina, diría Rem. Ya veo, entonces Ram es buena limpiando y en las tareas del hogar, diría Toby. No, señor, mi hermana no resalta en todo, yo me encargo de cocinar y las tareas del hogar, diría Rem. Itachi se diría así en su mente. Si Madara está vigilándome no podré cumplir con mi objetivo, diría esto en su mente mientras daba el último sorbo a su sopa. Levantándose y sentándose en el suelo, Subaru se sentaría rápidamente en su asiento. No te retirabas, diría Setsu. Señor Setsu, dije que me retiraba pero no que me iba, diría Toby. Díganme ahora sin interrupciones por qué formaron Akatsuki, diría Roswaal. Está bien, diría Itachi levantándose. Creamos Akatsuki para traer paz al mundo. Todos nosotros somos criminales rango S, diría Itachi activando su Sharingan. Todos mirarían los ojos de Itachi atentamente excepto sus compañeros. Estos ojos son el Sharingan capaz de meter en un genjutsu, pero si no entienden llámenlo ilusión, diría Itachi. Esto es el Mangeco, diría Itachi activando su Mangeco. Te permite crear genjutsus muy poderosos, diría Itachi. Genjutsu, diría Emilian fundida. Si te duele la cabeza recuerda, puedes llamarlo ilusiones, diría Itachi. Todos los miembros de Akatsuki usamos un anillo, diría Itachi mostrando su anillo, a lo que todos mirarían el anillo de Itachi. Itachi dejaría de mostrar su anillo. ¿Qué es el chakra? Diría Roswaal interesado. El chakra es la energía vital de todo ser vivo, nos rodea y estará siempre en uno y nunca se acabará aunque una muera, diría Itachi sentándose volviendo sus ojos a la normalidad. Mientras se sentaba, miren esto, diría Deidara mostrando sus manos. ¿Qué manos? Diría Subaru. ¿Para qué sirven? Diría Subaru. Joven, si no me equivoco tu nombre es Subaru, ¿verdad? Diría Deidara. Estas manos sirven para hacer esto, diría Deidar mientras se metía una mano en su bolso y sacaba un poco de su arcilla y hacia una pequeña ave. Aquí lo tienen, diría Deidara poniendo el ave en la mesa. Eso es increíble, diría Subaru. Todos vieron sus manos y como él metió sus manos en su bolso, diría Subaru. Todos lo vimos, Subaru, diría Emilia. El ave que dejó de Deidara empezaría a volar hasta la ventana y, al estar afuera, explotaría el arte. Es una explosión, diría Deidara. Qué espectáculo más increíble, diría Roswaal aplaudiendo a lo que hizo Deidara. Deidara dejaría de mostrar sus manos. Disculpa Itachi, solo los que tienen Sharingan pueden utilizar genjutsu, diría Emilia. No te equivocas, también hay personas que han logrado crear genjutsu sin tener Sharingan, diría Itachi. Gracias por su hospitalidad en este castillo, diría Itachi. En realidad es una mansión, diría Roswaal. Yo soy el dueño de esta mansión, representando a la señorita Emilia, diría Roswaal. ¿Por qué le dice señorita Emilia? Diría Subaru. Es normal dirigirse con respeto a alguien de mayor jerarquía. Verás, el rey y sus hijos desaparecieron y Lúnica se quedó sin rey, diría Roswaal. Emilia mostraría su insignia, poniéndola en la mesa. Esa insignia, diría Subaru. Viendo la insignia, soy una de las candidatas para ser reina de Lúnica, diría Emilia. ¿Que tú qué pasaba si lo volvías a perder? Diría Subaru. Yo no la perdí, una ladrona me lo robó, diría Emilia. Es lo mismo, diría Subaru. Ya veo, se dice quien sea incapaz de proteger una simple insignia no tiene permitido ser rey, diría Roswaal. Por ayudarme te permitiré tomar una recompensa, Subaru, diría Emilia. Ustedes también ayudaron Kisama Itachi, diría Emilia. Mirando a los mencionados me pregunto
pregunto si la muerte de esa mujer tendrá una recompensa, diría Kakuso. En siquiera sé su nombre, diría Kakuso en su mente. Quiero que me contraten para trabajar en esta mansión, diría Subaru. Muy bien, ¿y ustedes dos qué desean?, diría Roswell mirando a Itachi y a Kisame. Queremos vivir aquí por un tiempo, diría Kisame. Por supuesto que sí, diría Roswell. Saltando a otra escena se vería al resto de Akatsuki fuera de la mansión. Itachi vería que Subaru saldría con Rami. ¿Cómo te fue?, diría Itachi acercándose a Subaru. Dile Varese, diría Ram. Varese, diría Itachi confundido. Es un apodo de mal gusto que me gustaría quitármelo de la cabeza, diría Subaru. Itachi tocaría la cabeza de Subaru y vería sus recuerdos de la mansión. Esto servirá, diría Itachi retirando su mano de la cabeza de Subaru. Luego Itachi le pasaría la información al resto de sus compañeros. Subaru, es hora de mostrar lo que aprendiste, diría Ramsey, diría Subaru. Siguiendo a la peli rosada, diría Subaru. Luego llegaría la noche donde Subaru estaría acostado en su cama. Estoy muy agotado. Toby estaría caminando y se toparía con Rem. ¿Eres tú? ¿Cómo te llamabas?, diría Toby. Soy Rem, señor, diría la peli azul. ¿A dónde vas?, diría Toby. Voy a entrar a esa puerta de ahí, diría Rem. Señalando, Rem se acercaría a la puerta que señaló y Toby lo seguiría. Señor Subaru, diría Rem, tocando la puerta. ¿Sí? ¿Quién?, diría Subaru. Soy yo, Rem. Si pasa, diría Subaru. A lo que Rem abriría la puerta y entraría junto con Toby. ¿Qué cama más cómoda?, diría Toby saltada hacia la cama, botando a Subaru. Si querías estar en mi cama no era necesario que me botaras, diría Subaru, que estaba en el suelo. Subaru se levantaría. A propósito, Rem, ¿ya reparaste mi ropa?, diría Subaru. Si mi prioridad es tener cuidado con la ropa del señor Roswell, pero al ser tuya, diría Rem. Dices que no te importa, diría Subaru. Toby se levantaría y vería a Subaru poniéndose su ropa de mayordomo y, dime Toby, ¿qué tal me queda?, diría su pulgar en tono de aprobación. Yo creo que es el taparabos más raro que he visto, diría Rem. ¿Qué quiere que agosto con eso?, diría Rem. Viendo un pantalón doblado. Yo me ocuparé de eso, diría Subaru, agarrando el pantalón y empezando a coserlo. No desconfíes de mis habilidades de costura, diría Subaru. Debo decir que estoy impresionado, diría Toby. Debo decir que también estoy impresionada, Subaru, diría Rem. Gracias por el apoyo, chicos, diría Subaru. Luego al día siguiente Subaru se haría varios cortes al dedo y demostraría ser inútil en las demás tareas. Luego llegaría la noche donde Ram estaría siendo acariciada por Roswell. Dime cómo ha estado yendo estos 5 días, diría Roswell. Él es un desastre en todo, diría Ram. Pero qué estricta, diría Roswell. Y dime cómo es su situación como espía, diría Roswell, refiriéndose a Subaru. La verdad es que él es muy llamativo, diría Ram. Y si es muy llamativo sería mejor interferir además, diría Roswell, pero se callaría al ver que algo emergía del suelo. ¿Eres tú, Setsu?, diría Roswell. Setsu terminaría de emerger del suelo. Supongo que se preguntará por qué unos tipos como nosotros está aquí, diría Setsu. Roswell acariciando la cabeza de Ram. No es fácil lidiar con el nuevo integrante. Además, esa maldita serpiente de Orochimaru nos traicionó. Sasori fue derrotado y Toby tomó su lugar, diría Setsu, tratando de fomentar algún gesto de enojo. Dime quién es Sasori, diría Ram. Es un maestro en títeres más conocido como Sasori de la Arena Roja, diría Setsu. Veo que tratas de molestarte, diría Roswell. Como le dije, yo soy un ser artificial y no puedo fomentar algún tipo de emoción. No puedo dormir, cansarme o siquiera hacer caca, diría Setsu. La última parte no era necesario, diría Roswell. Setsu se iría por debajo del suelo. No tenemos por qué preocuparnos por Akatsuki, diría Roswell. Tiene razón, ellos no poseen el olor de la bruja, diría Ram. Setsu aparecería arriba en el techo de la mansión. Setsu, ¿ves la luna? Algún día el plan Ojo de Luna estará completo y cuando ese día llegue cumpliré con mi objetivo, jaja, diría Toby, que estaba en el techo con otra personalidad. Itachi, que compartía la habitación con Kisame, le diría a su compañero: Kisame, no confíes en Toby, que pero si parece un niño, diría Kisame riéndose. Solo digo que no te guíes por su actitud tan engañosa, diría Itachi. Oye, Hidan, esa mujer que asesinaste, ¿cómo se llamaba?, diría Kakuso, que compartía cuarto con Hidan. Bueno, el niño llamado Reinhall dijo que se llamaba Elsa, diría. ¿Alguna recompensa?, diría Kakuso. A Kakuso, tú solo eres dinero, dinero y más dinero, diría Hidan. Luego sentirían que el tiempo volvía a retroceder. Creo que ya sé quién es el causante de todo esto, diría Kakuso, destrozando la puerta de su habitación. ¿Eres tú, Subaru, el causante de que el tiempo retroceda?, diría Kakuso mientras corría al cuarto de Subaru. Pero sería demasiado tarde, el tiempo ya había retrocedido. Al amanecer Subaru se despertaría de su cama y vería sus manos las heridas. No es tan un momento como él sabe que yo morí, diría Subaru, recordando lo que le dijo Itachi. Cuando te moriste sentí que el tiempo retrocedía, diría Itachi dentro del recuerdo de Subaru. Señor, está bien.
bien, le traigo algo diría Ren señor, le duele el estómago diría Ram, no me recuerdan ni una diría Subaru en su mente, es como si nada de esto hubiera pasado diría Subaru un momento diría Subaru en su mente Itachi supo que Moriel me llamó por mi nombre, porque él es el único que se acuerda de mí o sea, que sus compañeros también no se olvidaron de mi nombre, esto es una estupidez diría Subaru levantándose y saliendo de su cuarto Subaru empezaría a correr y diría en su mente todo volvió al principio incluido mi promesa con hablando entre sí Pain cuando empezaremos el ataque diría Conan el ataque llegará pronto diría Pain con Subaru él saldría de la habitación de Beatriz sabiendo que ella y los Akatsuki los recuerdan luego, Deidara entraría al cuarto de Beatriz perdón pero no sabía que tú estabas aquí diría Deidara eres el chico bombón diría Beatriz chico bombón diría Deidara confundido Deidara empezaría como sabes quién soy diría Deidara no recuerdo que tu nombre sea chico bombón sino Deidara verdad diría Beatriz gracias diría Deidara saliendo ella es la única que no es afectada por el bucle de retroceso temporal diría Deidara en su mente ya afuera de la habitación de Beatriz Deidara se toparía con Itachi y le diría Itachi mi amigo déjame decirte esto Beatriz es la única que no es afectada ya veo gracias diría Itachi ya todos en el mesa otra vez tenemos que pasar por esto diría Hidan en su mente bueno al menos Tobi está con nosotros en la mesa eso cambia la cosa diría Hidan en su mente ¿quiénes son ustedes mis estimados? Diría Roswell luego Setsu se levantaría a lo que los demás lo seguirían y dirían juntos somos miembros de la los demás se presentarían y dirían sus nombres Itachi explicaría el por qué fue creado Akatsuki mostrando también su anillo mostrando su Sharingan y su Mangekyou y explicando sus habilidades también explicaría qué es el chakra le diría a Emilia que llame ilusión al genjutsu y diría que todos de Akatsuki usan el chakra y Subaru pediría que lo contraten luego todos los miembros de Akatsuki se reunirían en el patio excepto con Annie Pain, Deidara diles diría Itachi así diría Deidara Beatriz es la única que no es afectada por el retraso del bucle temporal que diría Kisame el culpable del bucle es Subaru diría Kakuso que te hace pensar eso diría Kisame bueno para empezar el tipo de ropa que lleva no es igual a la de este mundo diría Kakuso y segundo no tengo nada diría Kakuso te creo diría Itachi díganme cuando el tiempo se atrasaba cuál era la diferencia que veían diría Itachi nadie nos reconocía diría Deidara hablando por todos ven esas aves diría Itachi señalando unas aves que volaban estas aves son mis espías ellas me informan todo diría Itachi dices que las controlas con tu Sharingan diría Kakuso así es si Subaru es el causante de todo esto mejor hay que matarlo diría Kisame no es posible diría Itachi porque Itachi diría Kakuso porque cada vez que él muere el tiempo retrocede diría Itachi es como si alguien tratara de protegerlo diría Hidan así es diría Itachi no permitan que nadie lastime a Subaru hasta saber cómo romper el bucle de retroceso temporal diría Itachi si dirían todos luego finalizaría la reunión y todos se retirarían con que Subaru diría Tobi que había visto todo Tobi se iría con su Kamui y aparecería en un pasillo y empezaría a caminar Tobi estaría caminando y vería que Subaru se tapaba su manguera Subaru oye diría Tobi sabe mi nombre entonces el resto de Akatsuki debe saberlo también diría Subaru en su mente eres tú diría Ran viendo a Tobi si soy yo Tobi diría el mencionado señalándose a sí mismo tienes que dejar de actuar como un niño diría Ram oye Ram ya podemos irnos estar desnudo es incómodo diría Subaru tienes razón diría Ram acompáñame diría Ram Tobi se iría sin su Kamui después de que Subaru y Ram se hayan ido Tobi aparecería en su Setsu diría Tobi ¿qué pasa? ¿Lograste algo de información? Diría Setsu no diría Tobi qué deprimente diría Setsu luego llegaría la noche y Rem se dedicaría a entrenar a Subaru en la lectura luego amanecería vaya esta ropa está genial odio admitirlo esta vez no hizo falta mi habilidad para coser diría Subaru ¿te gusta coser? No sabía eso diría Rem con Itachi y Kisame ellos estarían a punto de luchar peleemos Itachi diría Kisame sacando su espada y diría Itachi tocándose sus bolsillos para sacar sus kunais no es posible solo tengo un kunai ahí no puede ser lo deje clavado en el ojo de esa mujer bueno igual no me importa recuperarlo diría Itachi en su mente mientras sacaba su kunai. Y comenzaba a correr ¿qué pasó Itachi? ¿Dónde está tu otro kunai? Diría Kisame golpeando a Itachi con Samejada lo perdí diría Itachi mientras bloqueaba el ataque de Kisame con su kunai Kisame saltaría hacia atrás y Itachi correría para atacarlo pero Kisame lo golpearía don Samejada por arriba pero Itachi lo atraparía con sus manos creo que fue suficiente Kisame diría Itachi quitando sus manos de Samejada y retirándose Itachi ¿por qué siempre eres tan calmado? Diría Kisame en su mente retirándose mientras formaba una sonrisa
Itachi mientras caminaba vería que una pequeña conversación entre Ran Rem y Subaru Rem. ¿Puedes cortarle el cabello a Varese? Si te molesta diría Ram hermana diría Rem oye, que una chica me corte el cabello, me hará sentirme bien diría Subaru. ¿Quieres cortarle el cabello porque te incomoda? No diría Ran creo que cortarle el cabello estará bien, si le quito las puntas se verá más presentable diría Ren. Luego que Itachi oyera la conversación, se retiraría con Conan y Pain. Ellos estarían comiendo un lobo dentro de su cueva. Voy a salir, tengo cosas que averiguar diría Pain. Saliendo de la cueva te preocupa el por qué él no le respondería y se iría saltando hacia abajo ya que la cueva estaba en una montaña. Pain caminaría hasta llegar al pueblo donde vería a unos niños con el prota, que es Subaru. Pain se acercaría a Subaru. Oye niño diría Pain que se había acercado a Subaru. Subaru voltearía. Nota del narrador: Subaru ya fue mordido por la bestia. Subaru voltearía y vería a un hombre con cabello de color naranja. Oye niño dime, ¿conoces a miembros que tengan esta capa? Diría el hombre de pelo naranja. Subaru ¿lo conoces? Diría Rem. No lo conozco dirá Subaru. Oye, te pregunte, ¿conoces a miembros que lleven esta capa? Diría el hombre de cabello naranja. Si los conozco diría Subaru. Se llama Akatsuki ¿verdad? Diría Subaru. Así es, yo soy el líder diría el hombre de pelo naranja. Tú eres el líder de Akatsuki diría Subaru impresionado. Mi nombre es Pain diría el hombre de cabello de color naranja conocido como Pain. Subaru ¿quién es él? Dirían los niños que aparentemente no habían prestado atención. Les diría Subaru. ¿Saben qué niños? Hasta pronto diría Subaru. Retirándose con Ren. Pain los empezaría a seguir. Ya deja de seguirnos, es incómodo. No sé cómo alguien con ojos de cebolla es líder de una organización diría Ren. Díganme sus nombres o mueran diría Pain, formando un tubo de metal en sus manos. Oye, no hay que ponernos agresivos diría Subaru. Está bien, yo soy Subaru y la que me acompaña es Ren. Pain desharía el tubo. Llévenme a su hogar diría Pain. Es que no es un hogar, es más bien una misma mansión de la que habló Toby diría Pain en su mente. Luego empezarían a caminar para llegar a la mansión. Esos niños no saben respetar a nadie diría Subaru. Supongo que no respetan a sus padres diría Subaru. ¿Has hecho algo digno de respeto? Diría Pain. Eso es una buena respuesta, pero no creo que esté bien que menosprecien apenas me conozcan diría Subaru. Parece que Ram se las arreglaría diría Subaru. Mi hermana es maravillosa no diría Ren. La verdad creo que su personalidad haría más conflictos de los necesarios diría Subaru. Su confianza en sí misma la hacen maravillosa. Por cierto, ¿cómo van tus clases? Diría Ren. Digamos que bien, Ram es una buena maestra, pero me gustaría que no se quedara dormida a la mitad. Eso acaba con mi motivación. Al contrario, mi hermana lo hace a propósito para estimular tu motivación. ¿Cuánto falta para llegar? Diría Pain. Falta mucho diría Rem. A propósito, ¿qué hay de ti? ¿Cómo llegaste a ser el líder de Akatsuki? Diría Subaru. Eso no importa, crearé un mundo nuevo donde nadie sufra por las guerras diría Pain. A propósito, esos ojos de cebolla, ¿cómo se llaman? Diría Ren. Se llaman Rinnegan diría Pain. Pain haría una pose de mano y pondría una mano al suelo y en pies gigante increíble diría Subaru. Ustedes llaman hechizo a sus acciones, pero Akatsuki llama a esto jutsu diría Pain. Estos son sellos diría Pain haciendo un sello de manos. Luego dejaría de hacer las poses de manos y lo que sale se llama jutsu diría Pain. Súbanse diría Pain, saltando hacia el 100 pies. Rem, no quisieras no sé caminar diría Subaru. Rem cargaría a Subaru y lanzaría hacia el 100 pies. Luego Pain diría, ustedes indicúenme hasta poder detenerme diría Pain, mientras el 100 pies corría. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Diría Subaru. Subaru ya lo dijo, es Pain diría Ren. Perdón, pero la presión y el miedo me hacen olvidar pequeños detalles. Ja 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 diría Subaru. Aquí diría Ren. El 100 pies se detendría. Pain saltaría hacia el suelo y Subaru se acercaría a Ren para saltar al suelo. El 100 pies se haría humo. Luego entrarían adentro. Al entrar verían a Setsu caminando por los pasillos. Oye Setsu diría Subaru, alzando su brazo ya que él fue el primer en notarlo. Setsu al verlo empezaría a aparecer por donde están los tres. Setsu empezaría a emerger de suelo. Bienvenido líder, bienvenido Subaru. Si definitivamente Akatsuki no se olvidó de mi nombre diría Subaru en su mente. Bienvenido señorita Ren diría Setsu. ¿Qué es este lugar? Diría Pain. Esta es la mansión del señor Roswell diría Ren. Líder, acompáñeme diría Setsu con Toby. Estaría recordando flashback. Oye tu joven, ven diría Roswell a Toby. He encontrado algunas ventanas rotas, pero no te preocupes, lo solucioné con magia diría Roswell. Fin del flashback. Alguien empezaría a tocar la puerta. ¿Quién es? Diría Toby con su personalidad de macho. El líder está aquí diría Setsu. Toby abrirá la puerta. Pain entraría junto a Setsu. ¿Qué averiguaste? Diría Pain que Subaru es el responsable de que el tiempo retroceda diría Toby. Entonces hay que matarlo diría Pain. No, si lo matas el tiempo retrocede
retrocede. Además las personas a que han estado contigo olvidan tu nombre, diría Toby. Entiendo, diría Pain, tu misión será proteger a Subaru, diría Pain. Está bien, diría Toby. Con Subaru estaría vomitando sangre y se empezaría a desmayar. Toby activaría su camuilla, que sentiría que Subaru está en peligro, absorbiendo el arma del asesino, mandándolo a quién sabe dónde. Está mal, el tiempo está retrocediendo, diría Setsu. No lo hará, diría Pain, poniendo su mano al suelo. La mansión empezaría a brillar de un aura blanca. Eso fue intenso, diría Setsu. Quiero irme a casa, diría Subaru, que estaba en un charco de sangre. Todos los Akatsuki habían sentido el poder de Pain. Ese chakra, no hay duda, es el líder, dirían todos los Akatsukis en sus respectivos cuartos. Kisame saldría de su cuarto y empezaría a caminar hasta que vería un cuerpo con sangre y se daría con la sorpresa que es Subaru. No siento que el tiempo retrocede, diría Kisame. Seguramente el líder lo evito, diría Kisame. Muy bien, supongo que tendré que cargarlo, diría Kisame, cargando a Subaru y llevándoselo a su cuarto. No puedo creer que el líder está aquí, diría Kisame, ya adentro. Kisame, dime cómo lo encontraste, diría Itachi. Lo encontré sangrando, diría Kisame. Debemos evitar que lo lastimen o maten, diría Itachi. Fin del capítulo 4. Espero que les haya gustado.